de esta tarde tiene que ver con algo muy importante en la vida del creyente, mis hermanos. Y esto va para los jóvenes, esto va para los adultos, esto va para los mayores, porque nunca es tarde. Nunca es tarde. Amén. Amén. Nunca es tarde. Y cuando el Señor pone esta palabra de destruir fortalezas, es algo que está en la Escritura, que habla que hay fortalezas, hay argumentos. Por eso el Señor dice en su palabra, renovaos en vuestra mente, mis hermanos. Porque muchas veces la vida del cristiano, ¿correcto?, no es la que Dios tiene para su vida, porque hay argumentos en nuestras vidas. Hay fortalezas en nuestras vidas. Y necesitamos que esas fortalezas y esos argumentos sean derribados hoy. ¿Amén? Amén. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice en su palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, dice el Señor. El Señor dice que los pájaros no siembran, ¿ya?, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Dios los alimenta. Ahora nosotros que somos sus hijos, ¿no nos dará lo que necesitamos, mis hermanos? Cuando Jesucristo nuestro Señor dijo que nos iba a dar vida, y vida en abundancia, es porque hay un propósito en eso. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de derribar fortalezas y argumentos, que lo dice la palabra de Dios, vamos a ir a eso que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Y eso está en 2 de Corintios, ¿cuánto? Capítulo 10, verso 3. Capítulo 10, verso 3. Verso 10. Capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Porque yo a veces creía que esta palabra se dirigía a las personas que no conocen a Dios. Y no es así. Esta palabra está dirigida a la iglesia, mis hermanos. Está dirigida a la iglesia, a los creyentes. Yo antes pensaba que era dirigida a las personas que no conocen de Dios. No. La palabra de Dios habla aquí que va dirigida a la iglesia. Porque muchas veces la iglesia, ¿correcto?, predica una serie de argumentos, ¿correcto?, que no es el plan de Dios. Mira lo que dice aquí. Pues aunque andamos en la carne, o sea, que andamos en este cuerpo físico, ¿correcto?, no militamos según la carne. Dice la palabra de Dios. No militar es que somos del pueblo de Dios, que tenemos un cuerpo físico, pero no actuamos según lo que la carne nos dice, nuestros pensamientos y todo, sino que actuamos de acuerdo al plan de Dios que está en la palabra de Dios. ¿Correcto está ahí, hermanos? Amén. Bueno. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. Óiganme bien, hermanos. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Y dice más adelante, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? A veces, por eso está pasando hoy en día en las iglesias eso, en muchas iglesias, en todas las iglesias, no hablemos de denominaciones, que los hombres hemos agregado palabras, argumentos a la palabra de Dios. Y por eso tenemos
tantas denominaciones. Si usted mira la palabra de Dios, cuando Pedro predicó, Pedro no hizo sino citar las Escrituras. Cuando Esteban predicó, citaba las Escrituras. No agregaba absolutamente nada. Por eso Pablo decía que él no iba con palabras persuasivas. A veces queremos llegar al pueblo de Dios con palabras persuasivas, con filosofía, con historia. ¿Ya? O sea que volvemos un evangelio histórico, un evangelio filosófico y un evangelio como algo que sucedió, pero no más. Y la palabra de Dios está diciendo que ojo con esos argumentos. Entonces la palabra de Dios nos va a llevar qué es lo que quiere verdaderamente Dios que recibamos del mensaje. Amén. Y nos vamos ahora a profundizar poco a poco, que nos va llevando la palabra de Dios. Más adelante en el 11 del mismo 2 de Corintios dice lo siguiente, la palabra de Dios. En el verso 2, capítulo 11, verso 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando que nuestro esposo, ¿quién es? Nuestro Señor. Jesucristo es nuestro esposo. Y la virgen somos la iglesia. Una virgen es algo puro, que no ha sido tocado. ¿Correcto? Amén. Que está puro en todos los aspectos. Pureza. Está hablando aquí la palabra de Dios. Nuestro Señor, un solo esposo, que no tiene un poco de mujeres, ¿vale? Un solo esposo. Y nosotros, la iglesia, una virgen pura. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo he leído la Biblia varias veces, pero no me había fijado en el 3. Es importante el 3. Acuérdense que la palabra de Dios también nos da, nos limpia, pero nos da una advertencia, hermanos. Amén. Mira lo que dice aquí. Pero temo, dice la palabra de Dios, pero temo que como la serpiente con su astucia, mira lo que está diciendo. ¿Se acuerda cómo fue la serpiente con su astucia? ¿Cómo enredó, mis hermanos? ¿Se acuerdan la astucia de la serpiente? ¿Cómo enredó a la madre Eva? La madre de la humanidad, la que Dios había creado pura. ¿Ah? ¿Cómo la engañó? Con palabras persuasivas. La confundió. La fue llevando con unos argumentos, ¿correcto? Y la fue llevando a crearle a ella una inquietud, ¿correcto? Que la llevó a ¿qué? A pecar. Si ella no conocía el pecado, ¿ya? Era una mujer sin malicia. ¿Y cómo la fue llevando al pecado? O sea que la palabra nos está hablando de que hoy en día está hablando lo mismo. Que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Correcto? Correcto. Atención que esto es importante. Atención que esto es importante. Miren lo que está diciendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, miren lo que está hablando, vuestros sentidos, nuestros oídos, nuestra vista, todo lo físico, eso que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado una mente de raciocinio, de inteligencia, ¿ya? Porque Dios nos dotó de una sabiduría, Él nos hizo a imagen y semejanza, no, somos creadores, somos, ¿sí me entiende? El hombre, aunque no sea creyente, tiene una capacidad de construir, y lo vemos, la ciencia cómo ha avanzado, porque el hombre es creador, ¿sí me entiende? Diseñador,
creativo. Atención, mira lo que dice aquí. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Estamos hablando que Él es nuestro esposo fiel, o sea que ese esposo quiere algo para esa esposa. Amén. Está claro hasta ahí. Y nos está dando una advertencia que, ojo, iglesia, ojo, ojo con las historias, ojo con la filosofía, porque si no, va a haber un estancamiento en nuestra vida como creyente. Renovaos en nuestra mente, dice el Señor. Mira lo que dice aquí Proverbios 30. Bendito sea el Señor. Hermanos, el Señor cada vez me dice, Harold, no te creas firme, hermanos, porque a veces nos creemos firmes. Llevamos muchos años en la palabra de Dios y nos creemos firmes. Y les digo, hermanos, mucho cuidado con creernos firmes. Amén. Mira la advertencia que me dice el Señor a mí, que les traigo a ustedes la palabra de Dios a la iglesia. Mira lo que me dice el Señor a mí y se lo... Tranquilos. Me lo dice a mí, yo se lo comunico a ustedes, porque ustedes se lo van a comunicar a otros. Amén. 35. Yo por eso le oro al Señor que yo nunca me vaya a parar aquí en un púlpito a decir una cosa que Dios no me ha dicho que diga y que no es escrito en la palabra de Dios. Por eso me sigo mucho a la palabra de Dios, ¿ya? Y ese versículo lo acompaño con otros para que formen todo un paquete completo, para que no tengamos dudas y sean palabras persuasivas de este hombre que está aquí. Hay que tener mucha delicadeza porque mire lo que dice aquí el Señor. Proverbios 35 dice lo siguiente: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, protección, escudo. Ya estamos en su reino. Y dice así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda. ¿Quién? Dios. Y seas hallado mentiroso. ¿Ya? La palabra de Dios debe ser limpia. Cuando la palabra de Dios llega al pueblo limpia, somos transformados. Pero cuando la palabra de Dios está acompañada con argumentos, o sea, más argumentos que palabra de Dios, no es limpia. Y no hace ningún efecto. Santiago 3:17, mis hermanos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, mis hermanos, que es para nuestra madurez espiritual. Santiago 3:17, después de Hebreos. Hay una sabiduría, mis hermanos, que es la sabiduría del mundo, ¿correcto? Santiago, ¿cuánto, perdón? 3:17. Mira, hay una sabiduría que es terrenal. Y la voy a leer desde aquí, desde el 15. Sí. Desde el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, mi hermano.
Mire lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios. La sabiduría terrenal tiene esta característica. Animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dios nos ha llamado a que tengamos paz. Dios quiere que tengamos esa paz. Pero si tu corazón está así, como dice aquí, perturbado, es porque hay algo que no está funcionando bien en la vida del creyente, mis hermanos. Amén.